Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy estamos de regocijo, estamos en Shabbat y le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar nuevamente aquí y por supuesto a nuestro Rey, nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a ver la parashá titulada Bayom HaShemini, en el día octavo, y eso está en Levítico capítulo 9. Vamos a ver hasta el capítulo 11, el completo. Vamos a ver Primera de Reyes también, capítulo 8, Segunda de Samuel y también el Tehillim Salmos, capítulo 81. El Brit Hadashah, capítulo 7 del libro de Marcos. Y bueno, era lo que quería decir de la parashá. Ya vimos parte de lo que vamos también, lo que es la Haftará, Primera de Reyes y Segunda de Samuel, que son los complementos para elaborar la parashá. Quiero enviar un saludo cordial a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, a nuestro Morín, Aarón Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales, también al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, también a nuestra amada Ajot Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada de los del Ministerio de Oración y Ayuno. Bien, recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. También estamos en Internet con el nombre de Congregación El Yo Soy. Y si usted quiere hacerse miembro activo, podrá disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados en los Estados Unidos, en Vengar de Los Ángeles, con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Y usted puede disfrutar de todo lo concernente al reino, al rey digamos que de la tierra, para darlo mayor nombre, del universo, amo y dueño de la tierra y de los cielos, nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Vean, como dije, la titulada Bayom HaShemini, en el día octavo. Recuerde que estamos viendo el capítulo 8. Vimos el capítulo 8 la semana pasada, de lo que era la consagración sacerdotal. Ya en el capítulo 9 está hablando de, en el día octavo, porque primero venía el proceso de limpieza, purificación, y luego 7 días después se daba inicio a lo que era la hora del templo. Por eso vemos a Moisés, que llamó a Aarón y sus hijos, y él es que los unge para dar inicio al servicio. Recuerde que igualmente para la purificación usted tenía que presentar unas ofrendas, pero que también para iniciar él mismo también tenía que darse unas ofrendas, que los vemos allí, ofrenda por el pecado, ofrenda de holocausto, expiación, aún hasta la ofrenda vegetal. Y bueno, todo el ritual y todos los pasos que se hacían para dar inicio al servicio del templo. Si nosotros vemos y nos detenemos a mirar cada uno de estos pasajes, ya lo hemos visto inclusive referente al libro de Éxodo, luego que Moisés bajara del monte Sinai y le da las instrucciones pide las ofrendas cuando digo ofrenda es para la construcción del tabernáculo, ahí mismo, para dar inicio a lo que iba a ser el servicio del templo. Le pide ofrenda
al pueblo vestimenta, oro, lo que tuvieran para poder construir el tabernáculo. Y usted puede notar que también estaba la Shekinah cuando Moisés hablaba con el pueblo. Cuando se habla inclusive de una nube de testigos, tiene que ver con eso, porque una nube estaba con ellos, una nube lo acompañó cuando salieron, una nube estuvo con ellos 40 años en el desierto, y esa es la nube que también dice en el libro de Corintios, y una nube de testigos. Cuando se habla de una nube es porque es un día especial, son eventos especiales, pero que sobre todo estaba el pueblo y, por supuesto, el tabernáculo. Ahora, todo este ritual y todo este proceso de dar inicio, de ungirlo, de hacer la preparación, todo para el funcionamiento del tabernáculo, comenzaba un nuevo, digamos que comienzo para Israel, porque estaba la presencia del Padre y debería de llevarse correctamente lo que era el funcionamiento del tabernáculo. Hay algo que lo hice mención la semana pasada y lo quiero volver a hacer. Cuando el Padre ungía a las personas, le daba la autoridad y ya ellos eran responsables de lo que hicieran a partir de ese momento. Por eso también este libro va acompañado del libro de Números, porque también hablan del pueblo, pero también de funciones que tenía los levitas, el tabernáculo. Usted lo puede ver en varias citas, lo puede ver en el capítulo 7, también cuando Aarón y lo de lavar, el capítulo 17, en el 18 eran los quienes llevaban la culpa, eran los responsables, en el 19 y 20 también tienen funciones que responsabilidad que tenían para con ellos, pero también con el Padre y por supuesto para con el pueblo. Estamos hablando de los levitas para con el libro de Números. Ahora, ¿qué sucede en todo esto cuando daba el tabernáculo empezaba a funcionar? Si usted se da cuenta, el verso 22 del capítulo 9, mire lo que dice. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió a sacrificar la ofrenda por el pecado, la ofrenda del holocausto y por la ofrenda de paz. Moisés con Aarón entró a la tienda de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová apareció ante el pueblo. Oiga, y de la presencia de Jehová salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó y se gozó y se postraron sus rostros. Esa era la consagración de Aarón y sus hijos, y bendijeron al pueblo, salieron de la tienda de reunión y cayó fuego del cielo. Si usted ve esa expresión, cayó fuego del cielo, un acto sobrenatural, eso también sucedió en el tiempo de Elías. ¿Por qué en el tiempo de Elías sucedió eso? Bueno, porque Elías era un profeta del Altísimo y él lleva al Monte Carmelo a los profetas de Baal, y también él era el que estaba. Hizo un acto donde ellos tenían que consagrar sus ofrendas a sus dioses, y empezaron desde la mañana y al mediodía y nada pasaba, hasta que llegó el turno de Elías. Él dijo que pusieran agua, pusieron el carnero, y esto fue lo que sucedió. Fuego cayó del cielo. Cuando este tipo de eventos sucede, es porque hay una como una unión, como una consonancia, algo perfecto, una armonía. Y la armonía es cuando tú te alineas a la Torá, a los principios, a los preceptos, mandamientos,
y das cumplimiento a la Torah o lo que a ti te toca o lo que nos toca a nosotros. Para poder disfrutar de la presencia del Padre. ¿Usted quiere disfrutar de la presencia del Padre? Bueno, hágalo bueno ante los ojos de Jehová y usted podrá disfrutar de la presencia. No estoy hablando que va a caer fuego del cielo, ojo, cuidado. Estoy hablando de la presencia del Padre. Y usted va a estar muy tranquilo. Miren, cuando se da inicio al tabernáculo, les toca a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, a presentar ofrendas para el funcionamiento del tabernáculo. ¿Qué hicieron? Ya lo hemos leído, ya hemos tratado este punto, inclusive cuando vimos el libro de Éxodo, pero que también es bueno recordarlo. Si algo aleja la presencia del Padre, eran los pecados, era la falta de cumplimiento en cuanto para con el pueblo, pero también con el tabernáculo. No solamente el pueblo tenía la responsabilidad, como dije, no solamente el tabernáculo y el pueblo tenían la responsabilidad. El tabernáculo, principalmente porque tenía que ver con la presencia del Padre en ese lugar, pero que también abarcaba para con el pueblo. ¿Y qué sucede allí? Que en el tabernáculo y el pueblo, eso es un lugar que es de mucho cuidado. Usted puede ver lo que sucedió con Nadab y Abiú. Fueron personas que murieron, los sacaron, y a lo largo, cuando se inauguró el tabernáculo, sus cuerpos fueron sacados de ese lugar y fueron llevados a otra parte. Pero que los rituales de pureza y purificación, por supuesto, en el día que tocara Yom Kippur, me imagino no, es que el sacerdote tenía que orar por los pecados de él, los de su familia, los levitas y el pueblo, para que una vez anualmente, ese era el ritual más importante y esa es una de las fechas más solemnes que inclusive acabamos de celebrar, porque son espacios sagrados y el Padre quiere que eso funcione. Incluso en el verso 4 no puede haber muerte en el tabernáculo, es decir, ni tocar muerto, ni lepra, nada que tenga que ver con impureza. Todo aquello que, por supuesto, que aleje la Shekinah del tabernáculo y aún para con el pueblo, era un problemón. Por eso es que vemos en los profetas que el Padre estaba molesto inclusive con el pueblo, no solamente con la casa de Judá y Efraín, como bien se conoce, sino también con el pueblo, porque usted puede verlo también en Jeremías, que ofrendaron a la reina del cielo. Usted lo puede ver en el capítulo 7 y en el capítulo 44, si mal no recuerdo también, porque el pueblo y todo el mundo se dedicó a hacer lo malo. ¿Será que estamos muy lejos de aquel tiempo a la actualidad? Yo creo que no. Yo que diría que estamos y hasta peor. Por supuesto, la parte de cuidar la vida familiar, en el verso 6 y 7, que le dice que no desgreñéis a vuestras cabezas ni reguéis vuestros vestidos, así no moriréis, ni se irritará contra la asamblea, porque vuestros hermanos y toda la casa de Israel llore por el incendio que causó Jehová. Oiga, un incendio que causó ahí. ¿Por qué? Bueno, le quitó la vida. Y no saldréis a la entrada de la tienda de reunión, para que no muráis, por tanto el aceite de la unción está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Jehová. Imagínense. Bueno, le pido disculpas si escucho un ruido por allí, es que están haciendo un trabajo en un apartamento de al lado y bueno, y eso escapa de nuestras manos. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es el cuidado del tabernáculo, aún del templo,
Y en cualquier época, el Padre fue celoso con su pueblo. Y mire qué interesante. El Padre siempre quiso que no entrara la muerte, nada impuro en lo que era el tabernáculo. Incluso en la creencia antigua, muchas de las culturas sacrificaban cerdos en los altares. ¿Saben por qué? Para supuestamente como que el animal absorbía el pecado de la persona, e incluso uno lo hacía para supuestamente protección de los demonios. Inclusive en el capítulo 16 de Números hace una mención de ello. Cuando digo de ello no estoy hablando de eso, sino estoy hablando del cuidado del templo. A eso me refiero. Pero qué interesante que por eso es que vemos inclusive lo que pasó en la historia de los macabeos, que Antíoco Epífanes pone un cerdo en el altar, porque era su creencia. ¿Cuál? Bueno, que al consagrar ese lugar para sus dioses, le estaban quitando los pecados a él, pero también para protección de los demonios. Y qué interesante, el mundo musulmán, usted le puede enseñar una parte de un animal de cerdo y ellos salen corriendo. Entonces, bueno, algún día hablaré, me extenderé un poquito más con eso porque es bueno saberlo. Ahora, ¿qué pasa ahí con la cita que le estaba dando del capítulo 16 de Números? Del verso 46 al 50. ¿Y qué pasó allí? Es cuando la rebelión de Core, que querían ellos, ¿cómo se llama? Usurpar la función que el Padre le había dado a Moisés, Aarón. Mire, por eso yo le hago énfasis e hincapié de no tomar un lugar o un nombre o una función que a usted no le ha sido dada y que es de mucho cuidado y que uno lleva las consecuencias de hacer las formas incorrectas. Mira lo que sucedió en el capítulo 16 del verso 46 del capítulo 16 del verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y ponle fuego en el altar encima y ponle el incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira de Jehová salió de la presencia y la plaga ha comenzado. Entonces, tal como Moisés había hablado, Aarón tomó el incensario, corrió hacia el centro de la asamblea, y la plaga había comenzado entre el pueblo, pero él puso incienso e hizo expiación a favor del pueblo. Al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Core. Y Aarón y Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había cesado y fue detenida. Usted se da cuenta lo que sucede cuando se hacen cosas incorrectas, que puede traer un juicio a Core, que era levita también, y tenía una función, pero también la plaga fue con el pueblo. Por tal motivo es de cuidado el tabernáculo y la función dentro del templo. ¿Usted quiere ver más? Bueno, vamos a ir al libro de Isaías y Deuteronomio. Vamos al libro de Isaías primero y después vamos al libro de Deuteronomio. Isaías capítulo 27, Isaías capítulo 28 y el verso 7 de Isaías. También estos se tambalean por el vino y dan traspié por el licor, y los sacerdotes y profetas se tambalean por el licor.
los aturde el vino, dan traspié por el licor, se tambalean en la visión y titubean en la sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, y no queda nada limpio. Imagínense, servir al templo o al tabernáculo de esta manera, el Padre no está de acuerdo. Y ¿de dónde aprendieron eso? Para ser más preciso, seguramente en las culturas antiguas y alrededor de la época de Israel, para el tiempo que se da esa profecía, eran la costumbre que tenían los demás pueblos, porque todo era una fiesta, era diversión, había sexo ritual y había todo un desorden. Y el Padre no quiere nada de las naciones para con su pueblo. Quiero que sepa que usted es parte del pueblo. Yo no he dicho que usted no pueda disfrutar de un vino en una reunión. Inclusive en el Shabbat nosotros tomamos vino, pero no para embriagarnos, es para darle gracias de lo que el Padre nos ha dado por bendición. Usted quiere escuchar un audio sencillito y que no dura ni media hora, vaya a la página del Yo Soy y el Morero tiene un estudio que se llama La Libación, el vino. El vino es bueno, pero tampoco a los extremos. ¿Qué le dijo la madre al rey? Hey, Lemuel, no seas dado al vino ni al licor, no vaya a ser que dejes de hacer un justo juicio al pueblo. Entonces, el vino, por supuesto, nos alegra. Pero en cuanto a funcionamiento de trabajo, usted no puede ir, usted va a su empleo ebrio y lo van a sacar, porque usted está en una condición no apta para un funcionamiento, un trabajo de lo que le ha sido delegado. Bueno, igual, en el templo menos. Vamos al libro de Deuteronomio, que le dije que era la otra cita, y tiene que ver con Deuteronomio 24. Verso 8. En cuanto a la plaga de la lepra, pon cuidado, guárdalos escrupulosamente todo lo que enseñen los sacerdotes y levitas, y en obra conforme a ello, y según les he ordenado, así cuidarás de hacer. Es decir, ni ebrio, no puede haber lepra, no puede haber muerte, y exactamente le está diciendo a los levitas y al sacerdote que cuiden, que tengan cuidado, que no lleven algo que no sea correcto. Por eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú, que hicieron cosas que no estaban, y bueno, eso fue lo que sucedió. Miren, usted va al libro de Isaías y el padre inclusive está molesto porque le dijo: no consulten ni a muertos y no traigan cosas extrañas. Y eso usted lo puede ver en el libro de Isaías. ¿Cómo se llama? En Isaías 65:4. Vamos a ir allí. Isaías 65:4. Y también hay otra cita en Isaías 66, que el Padre está molesto por ello. Mire lo que dice Isaías 65. Vamos a leerlo del 1. Me dejé buscar por lo que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por lo que no me buscaban. Y dije: gente que no invoca mi nombre, aquí, y heme aquí, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Pueblo que en su propia cara me provoca ira continuamente, que sacrifica en huertos y quema incienso en sacrificios, en ladrillos, que se sientan en los sepulcros y en las bóvedas de noche, que comen carne de cerdo y sus ollas y caldo de cosas abominables, que dicen: retírate, no te acerques porque estoy consagrado. Imagínense, era el pueblo. Si no hay orden en la vida de un rey, un sacerdote, nunca lo va a haber para una nación, porque ellos son el ejemplo. Si traen lo malo, por supuesto, eso es lo que provoca.
En Isaías 66, también el Padre hace una dura reprimenda también para con el pueblo. Miren lo que dice. Así dice Jehová: los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haré y edificar, y dónde está el lugar de mi reposo? Mis manos hicieron todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice Jehová. Pero yo miraré al pobre y al humilde de espíritu. Cuando está hablando del pobre, no está hablando de pobreza, sino que tú en tus fuerzas, tú sientes que tú no eres más sabio que el Padre, y que en ti hay humildad. ¿Y qué dice? Pero que sobre todo, y que tiembla ante mi palabra, por supuesto. Esto es reverencia, no solamente cuando Él habla, y usted no la tiene escrita. Usted la tiene escrita igual que yo. ¿Y qué dice? El que inmola un buey es como que si matara a un hombre, el que sacrifica un cordero es como que si degollara un perro, el que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca ofrece incienso es como si bendijera a un ídolo. Y todos ellos escogieron su camino y su alma se dilenta en sus abominaciones. Pues yo también escogeré sus castigos y los enviaré a los que temen, porque llamé y nadie me respondió. Hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Y dice: hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Oí la palabra de Jehová. Los que tiemblan ante su palabra, y dice de vuestros hermanos que nos aborrecen, que rechazan por causa de mi nombre. Muéstrate ahora su gloria y veamos su gozo, pero ellos serán avergonzados. Escuchad un tumulto en la ciudad, escuchad viene del templo, escuchad y da el pago a sus enemigos. Antes que estuviera de parto dio a luz un hijo, antes que le naciera le dio a luz un varón. ¿Quién oye cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Se dará luz en un solo día, y la nación nacerá en un día. Esto tiene que ver con un tiempo, y ya sabemos que ese día nació Israel, y fue en mayo. Después de que se creara la ONU, se creó el Estado de Israel. Se le reconoce. Pero está hablando de lo abominable. Y cuando digo abominable, de las cosas malas que han hecho. Y traer los sacrificios ahorita, cuando Él no ha establecido el templo, o hacer cosas que no están dentro de los parámetros, porque ahorita no hay templo, y si lo hay, bueno, ya sabemos lo que se va a desencadenar. Pero que el Padre está y quiere tener, intimar con su pueblo. Cuando digo intimar, es la presencia de Él en su pueblo. Vuelvo y repito, usted también es parte del pueblo. No se preocupe por eso. Vamos a ir a Parashat con Primera de Reyes capítulo 8. El verso que aparece aquí en la Parashat es el 56, perdón. Y dice: bendito sea Jehová, que no has dado descanso a su pueblo conforme a todo lo que había hablado, y no ha fallado ninguna de sus palabras. Todas son buenas, porque habló en medio de Moisés su siervo. Como estuvo con nuestros padres, así Jehová nuestro Dios está con nosotros, y no nos desampare ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que Él mandó a nuestros padres. Y que esta palabra, con que he suplicado delante de Jehová, estén cerca de vuestro Dios, día y noche, para que Él ampare a causa de su siervo y de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Por supuesto, eso es lo que es el deber ser, para que no hubiera ningún problema. Miren, si el Padre ha querido traer la presencia de Él a la tierra,
es a través de que se cumpla no solamente la Torá en Israel, sino que las naciones hagan lo correcto. Hoy por hoy vemos que el mundo anda no anda correctamente. Hoy la cultura agua se ha metido por todos lados. La ONU nos quiere poner e imponer un modelo que inclusive no es toráctico ni bíblico. Cuando uno va a, como le dijera, o cuando tratan de imponer un ideal que no es acorde a la Torá, peor son las consecuencias que lleva la humanidad. La gente que se deja llevar, que se deja manejar, que se arrastran a esos ideales, y digo arrastran no de una manera ofensiva, sino de aplicar cosas que no están escritas, y por lo cual trae la ira del Padre. Y entonces, bueno, mire cómo estamos. En primera de Samuel, en segunda de Samuel, en el capítulo 6, es cuando el traslado del arca, y era, acuérdense que ellos pierden el arca, se manda a recuperar, quien tenía que darle la victoria al pueblo era Saúl, pero no fue así, sino que ya David venía ungido, y fue llamado con ese propósito. Traer el arca al lugar donde estaba era porque recuerde que cuando se lleva el arca, alguien que no era levita tocó el arca y murió por no ser levita. La llevan a la casa de Obedeón, y dice que tuvieron 3 meses de bendición. Bueno, este caballero, si usted lo ve en las crónicas, aparece él y su familia en las puertas del templo. Él y su familia aparecen en las crónicas de lo que es los levitas para con el templo. Interesante, porque quiso cuidar el arca, y la bendición de Jehová estuvo en su casa. Y bueno, ahí cantaron, se regocijaron, e hicieron un banquete. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted se da cuenta de ese patrón inclusive. Por supuesto, hay una aflicción, viene la guerra, viene el cántico, pero también viene el banquete. ¿Y dónde va? Ya Yeshua venció. ¿Pero qué venció? La muerte, no solamente la muerte. Usted es separado, usted ya está vestido, usted tiene que cuidar su vestidura, usted tiene que cuidar su caminar. Solo falta que Él venga, el juicio a todos sus enemigos. Usted va a ser llevado a ese lugar y se va a disfrutar de ese banquete. ¿Con quién? Porque Él tiene que entregarle también el trono a su Padre, como le dice el libro de Deuteronomio, Primera de Corintios, capítulo 14, el 15, déjeme buscarlo para decirle la cita más concretamente y no estar inventando, porque a veces se nos olvida tantas cosas que uno tiene en la cabeza. Capítulo 15, sí, y usted puede ver lo que dice Pablo allí, cuando él destruya a todos sus enemigos, pero que también viene un evento, pues, a eso me refiero. Entonces vemos a David, que hay un regocijo, por supuesto, y la hija de Saúl estaba molesta con David, porque David estaba sin camisas, danzaba, estaba contento porque Jehová le había dado la victoria. Pero lo que quiero resaltar
es una persona que no está ungida, consagrada, apartada para una función. Eso fue lo que pasó con esta persona, con Usa. Y ese lugar se le llamó Pérez Usa por la muerte, porque Jehová lo quitó. Nadab y Abiú presentaron una ofrenda, fueron quitados. Lo que quiero mostrarles es lo delicado del asunto, que es lo que pasa con ellos. Miren, vamos con las parachadas con el libro de Marcos, capítulo 7, y es Marcos, interesante aquí porque tiene que ver con comida. Mire, qué interesante. El templo tenía la puerta de la oveja, la puerta del pez, y que esa no era casualidad, no era casualidad. Noé, cuando sale del arca, inclusive, usted puede ver que Noé presentó la ofrenda para olor grato al Padre, pero que también pudo comer de ellas. Y el Padre hace un pacto. Ya el Padre tiene un pacto a través del Mesías para con nosotros. Él tiene el pacto, no nosotros. Nosotros fuimos injertados, que es otra cosa. Entonces, en Marcos capítulo 6, y es cuando Juan el Bautista tiene que ver con la comida, y por eso le estoy hablando de que el templo habían dos puertas, una que se le llama la oveja y la otra la del pescado, porque hay pescado también que se pueden comer y otros que no. Y si nosotros vamos a lo que es el capítulo 11 del libro de Levítico, tiene que ver con los alimentos que son puros e impuros. Y, por supuesto, hoy por hoy, esa langosta que comía Juan, hoy el pueblo de Israel y creo que el pueblo de Yemen, son las únicas dos naciones que comen langosta, pero se la comen frita. Es decir, la ponen a freír. Y ese tipo de langosta se puede comer porque, bueno, usted ve que Juan las comía y es lo que está hablando allí. Y inclusive los peces que se podían comer, usted vio a nuestro Mesías que multiplicó los panes y los peces 2 veces. Ahora, ahí hay otro mensaje. Miren, hay un hombre que se llama Bruce Malina y él tiene un libro que tiene que ver con Yeshua, y en el contexto cultural, en el primer siglo, César o Herodes o Roma como tal, el gobernador que estuviera dominando en esa región, ellos se ponían como que si ellos fueran los proveedores. Cuando Yeshua está multiplicando los panes y los peces, es como le está contrarrestando y diciéndole a César y a Herodes o a Roma: hey, ustedes no son las personas correctas. Mi Padre es el que da el alimento. Eso lo descubrí y yo dije, wow, esto me pone a como que uno tiene que ir caminando y descubriendo nuevas cosas. Entonces, cuando Yeshua multiplica los panes y los peces, la gente no solamente comió, sino que dicen que quisieron agarrar los reyes. Él era rey, pero solo que si lo nombraban rey, entonces iban a ir a donde estaba César. Mira, ahí nombraron a uno rey. Seguramente lo iban a mandar a buscar y lo iban a matar antes de tiempo. Por eso es que Yeshua huye antes de tiempo, que no se dejó tomar ni por los romanos y aún por quienes se oponían a él, el Sanedrín. Interesante, ¿cierto? Bueno,
Eso es lo que sucede, que ese tipo de comida aún se puede comer. Inclusive lo podemos ver en Mateo, el capítulo 4, y es cuando ungen a Yeshua, y dice que Juan vestía con una vestidura de camello y comía langosta. Frita no sé, pero sé que las comía. Mateo del capítulo 4 del 18 al 21. Y dice, y andando junto al mar de Galilea vio dos hermanos, Simón a Pedro, y echaban uno sus abejas al mar, porque eran pescadores. Es decir, era un oficio, y por supuesto podían comer de lo que de su trabajo, pues. Y es permitido ese tipo de pescado. Creo que en toda la región ellos te comían 5 tipos de peces, no todo, porque acuérdense que si no es kosher, no va para el baile, como decimos nosotros aquí. Y la otra cita que quiero poner, miren, el comer cosas consagradas, que animales que no entran en la categoría de kosher, tenga cuidado, amigo. Yo le voy a ser honesto. La situación que nosotros tenemos aquí en nuestro país es decir que nosotros comemos kosher en su totalidad, no lo creo. Pero yo hago algo. Padre, yo pongo sal. Ahora, no estoy justificando que si usted ve una carne que está consagrada, ni se le ocurra, porque esa fue consagrada a los demonios. Digámoslo así, no quiero utilizar ese término. No cumplió con los rituales, o los ritos kosher, lo que se conoce como kashrut. El Mori Aarón también tiene un estudio que tiene que ver con ello. Kashrut, lo que se puede comer. Y tiene otro que se llama comida para perros, taref. Y yo les recomiendo, vaya a la página del Yo Soy. Y aclaro, hay gente que a veces juzga, y recuerdo con una oportunidad en el grupo de la Quejilá, el Morero puso una hamburguesa y bueno, la gente hizo un escándalo que yo decía, amigo, eso no tiene nada que ver con lo que pasó o lo que tiene que ver con eso. Y hubo gente que se salió por la imagen, y a veces somos rápidos para juzgar, pero no somos lentos al examinar. Entonces, yo les recomiendo que vaya y escuchen ese estudio que tiene el Mori Aarón que se llama Kashrut, lo que es comida kosher, y le va a ayudar también a ello. Quiero ir al libro de Proverbios 11:22, y tiene que ver hasta, mire la comparación que hacen. No lo estoy diciendo por nada malo, ojo, oye, porque uno dice algo y a veces la gente tergiversa la información. Proverbios 11:22, ¿qué dice? Como el zarcillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero que carece de discreción. En esta versión la dice así. O sea, una mujer, y no que lo está comparando, no voy a decir que como faltarle respeto, pero es aquí, la falta de conocimiento nos puede llevar a decir cosas que no son, o una imprudencia, y que no solamente es la belleza, la parte física, sino que también tenemos que tener conocimiento, sabiduría y entendimiento. Usted quiere a veces, no voy a decir ganarse el favor de un hombre, cuando digo el favor, quiere que la tomen en cuenta. Amiga, no solamente es la belleza, sabiduría, conocimiento y entendimiento. Y fíjese que hace una comparación que es como si tú le estás poniendo un zarcillo
a un animal que no es kosher. Y entonces el pueblo como tal tiene que tener conocimiento, porque usted es parte de un pueblo y usted es la esposa de ese Señor, del Creador de cielo y tierra, porque hace la comparación, no solamente una mujer, dice como novia ataviada. ¿Y quién es su novia? Su pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Usted y yo. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. Entonces empieza a formarse, le toca leer, y yo no paro de leer, honestamente, y no se lo digo porque quiero impresionarlo. Si dice, es más, en Santiago dice que el que enseña se le demanda más. Entonces, si usted va a enseñar algo que no conoce, mejor quédese tranquilito. Y terminamos con esta. Primera de Timoteo, capítulo 3. Si los levitas tenían que tener cuidado de su función, que le fue dada desde el momento que lo ungieron, eran responsables de la autoridad que le fue impartida. Ya vemos lo que pasó con Nadab y Abiú, y estamos hablando de la alimentación, de lo que es kosher, no solamente para con el pueblo de Israel, sino también para los levitas. Y ahora las naciones tienen que comer kosher, igual cuidar su alimentación. Usted no puede profanar aún su cuerpo, su templo. En el libro de Isaías aparecen no solamente ollas de cerdo, sino también ratones. Imagínense. Y el padre, da una reprimenda ahí fuerte, porque estaban haciendo cosas abominables, que él quiso siempre separar a su pueblo de ellos. Mire cómo termina Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Fiel es la palabra, si alguno anhela obispa o buena obra deséalo. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, de marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. No dado al vino ni pendenciero, sino amable, apacible y no avaro. Que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con dignidad. Pues si alguno tiene cuidado de su propia casa, si no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la asamblea de Dios, de Jehová? No es un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en la acusación del enemigo, debiendo tener también un buen testimonio en lo de afuera, para que no caigan en descrédito o en trampa del enemigo. No guardar la Torah, y es un llamado a mis hermanos creyentes. No guardar la Torah y lo que es kosher, y como está en el libro de Hechos, en el capítulo 15, que el Morearón está cansado de explicarlo, requete explicarlo, y yo no creo que sea necesidad de recordárselo, pero sí de anunciárselo otra vez. Suena raro, ¿verdad? Ok, fíjese lo siguiente. Ahí dice comida ahogada, sacrificada, no a ídolos, y que se abstengan de ello. Eso aparece en el libro de Hechos. ¿Qué nos está diciendo hoy a nosotros? Amigos, si los primeros creyentes le están diciendo que se aparte de comida contaminada, sacrificada, y cuando dice ídolo es porque habían unos rituales, habían fiestas y tradiciones, y nosotros no tenemos nada que ver con ello. Timoteo le está diciendo cómo debe de llevar su casa. No dado al licor también. Yo no lo dije como lo dije. La libación es una bendición, pero que no se haga una costumbre, y tiene que haber, ¿cómo se llama? Emborrachamiento. Yo no digo que usted no pueda disfrutar de un evento. Yo me tomo un vino, 2 vinos. Cuando muy lejos, oiga,
No creo que llegue al tercero. ¿Y sabe por qué? Bueno, ya mi cuerpo no está acostumbrado a eso. En Shabbat me tomo un vino. Ahorita, en la fiesta, disfruté de un vino. Pero no de emborrachamiento. Y yo les recomiendo a todos mis hermanos que vayamos con cuidado con esto. Bueno, familia, era lo que quería compartirles. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Nos vemos en el próximo Shabbat Lei Raot.